Buenas noches, en este video le vamos a hablar sobre la importación temporal para el procesamiento industrial, artículo 184 de la legislación aduanera. Es la modalidad bajo la cual se importan temporalmente materias primas e insumos que van a ser sometidos a transformaciones, procesamientos o manufactura industrial. Esto es por parte de las industrias altamente exportadoras y autorizadas para el efecto por la autoridad aduanera. Para esto deben presentar la declaración de importación indicando la modalidad para el procesamiento industrial. Por esta misma razón, ellos no pagan los tributos aduaneros. A diferencia de los usuarios aduaneros permanentes, es que ellos por lo menos el 30% de los insumos deberán destinarse en su totalidad a la exportación, el artículo 184, numeral 1. En el artículo 185 vemos las obligaciones de los usuarios altamente exportadores. Una de las obligaciones es que los bienes resultantes de la transformación deberán destinarse en su totalidad a la exportación. Deben entregar a la aduana el informe del desarrollo de operaciones, tanto importación como exportación, y contar con una firma auditora que certifique las operaciones tributarias. En el artículo 186 vemos la garantía. Deben ser reconocidos y estar inscritos como usuarios altamente exportadores. Eso respalda la garantía de ellos. Los documentos que deben conservar en el artículo 187, la factura original o el contrato que originó la importación, el documento de transporte, los documentos exigidos por las normas especiales, la lista de empaque, el mandato cuando la declaración se presenta a través de la CIA. En el artículo 188, ¿cómo se termina la modalidad? Cuando la exportación es definitiva de los productos resultantes del proceso, la reexportación de las materias primas o insumos, la destrucción de la mercancía ya sea por fuerza mayor o caso fortuito. Esto se debe mostrar ante la autoridad aduanera. La importación ordinaria de insumos y materias primas importadas o de productos resultantes antes del vencimiento. O si no, la sanción será del 100% por el cumplimiento por el porcentaje de lo que exporta. El abono voluntario de materias primas e insumos, la detención o el decomiso de la mercancía por el incumplimiento de las obligaciones. La salida del bien obtenido con materias primas e insumos hacia los puertos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En el artículo 189 encontramos la importación para la transformación o ensambles. Esta es la modalidad bajo la cual se importan mercancías que van a ser sometidas a procesos de transformación o ensamble por parte de las industrias reconocidas por la autoridad competente. Por ejemplo, una importación de un motor para carros desde Alemania para ser ensamblado en nuestro país y así va a ser comercializado, o la importación de una maquinaria que nos sirva para el ensamble de motocicletas y luego ser vendidas en el territorio nacional para no pagar los tributos aduaneros. En el artículo 190 vamos a encontrar los documentos que se deben conservar. Los documentos que se deben conservar son el registro o la licencia de importación que ampare la mercancía, la factura comercial, el documento de transporte, el certificado de origen para la aplicación de las disposiciones especiales, los documentos exigidos por las normas especiales, la lista de empaque, el mandato cuando no exista endoso aduanero, la declaración de la importación cuando sea a través de la CIA. Artículo 191. ¿Cuándo se termina esta modalidad? Cuando las mercancías sean declaradas en importación ordinaria o en importación con franquicia, o las mercancías de importación con suspensión de tributos a los productos finales obtenidos en el proceso sean exportados o reexportados o destruidos de manera que carezcan de valor comercial. No se presenta la declaración de importación ordinaria o la mercancía no se exporta. El artículo 192, tráfico postal y envíos urgentes. Los envíos de correspondencia son aquellos envíos que llegan a territorio nacional por la red oficial de correos, y los envíos urgentes siempre que su valor no exceda $2.000 y requieran ágil entrega a destino. Ejemplo, cuando importamos un muñeco desde Madrid con un valor de $50 y su peso es de 600 gramos, la medida de alto es de 30 centímetros y el ancho es de 90 centímetros, esto vía aérea por FedEx. O cuando importamos las guías para el manejo dividido por el costo de $30 y su peso es de menos de 100 gramos, vía aérea por Servientrega. Artículo 193. ¿Qué requisitos deben tener los paquetes postales y los envíos urgentes? Primero, el valor no debe exceder los $2.000. El peso no debe exceder los 50 kilogramos. Aquellas mercancías que tengan restricción legal o administrativa.
bienes contemplados en el artículo 19 de la Ley 100 de 1978, que no incluyan ni armas, ni publicaciones contra la moral, ni las buenas costumbres, elaboración de narcotráfico, estupefacientes, municiones, etcétera, etcétera, etcétera. Las medidas no deben superar 1,50 m ni 3 metros en la suma de longitud. En el artículo 194, los intermediarios de la importación son aquellos que la recepción y la entrega a través de la Sociedad de Servicios Postales Nacionales, los envíos urgentes por empresas de transporte internacional con licencia ante el Ministerio de Comunicaciones e inscritos ante la DIAN. Los intermediarios deberán constituir garantía de 2.000 salarios mínimos legales renovables anualmente. Empresas de mensajería especializada, operación por lo menos en 20 países. El artículo 195, lugar para realizar los trámites de importación. Se deben realizar por la aduana de ingreso de mercancías al territorio aduanero. La Sociedad de Servicios Postales Nacionales verificarán el cumplimiento de los requisitos. El remitente a la autoridad aduanera a través de servicios informáticos electrónicos. El artículo 196, presentación de información a la aduana por las empresas de mensajería especializada e intermediarios de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Serán responsables de entregar a la DIAN la información de los documentos a través de medios informáticos. En el artículo 197 hablamos del cambio de modalidad. Los intermediarios informarán a la autoridad aduanera de paquetes que no cumplen con los requisitos, el traslado de la mercancía a un depósito habilitado y la imposición de la sanción sometida a la importación ordinaria. En el artículo 198 vamos a hablar de qué depósitos están habilitados. La DIAN solo habilitará un depósito en la ciudad que se encuentre en puerto terrestre o aeropuerto de llegada o en instalaciones del intermediario. Artículo 199. Término de la permanencia en el depósito. ¿Cuándo se termina la permanencia? Cuando los envíos que llegan por red oficial de correos podrán permanecer en instalación el tiempo que termine cada entidad. Los envíos urgentes podrán permanecer un mes. Vencido el plazo, operará esto como abandono legal. En el artículo 200, pago de tributos aduaneros. Con excepción a envíos urgentes, pagarán gravamen ad valorem a la partida arancelaria. Solo los envíos urgentes no pagarán esto. También se liquidará y se pagará IVA de acuerdo a la descripción de la mercancía. Artículo 201. Declaración de exportación simplificada. Los intermediarios liquidarán en documentos de transporte el valor de los tributos aduaneros, indicando su partida y tasa de cambio aplicada. El documento de transporte firmado por destinatario será considerado como declaración de importación simplificada. El destinatario deberá conservar el documento por 5 años. En el artículo 202, declaración consolidada de pagos. Los intermediarios serán responsables ante la DIAN por el pago de tributos, valores de rescate por abandono. Deberán presentar la declaración consolidada de pagos e envíos. Una vez presentada, se efectuará el pago.